Señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a la charla virtual organizada por la carrera de Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad de la Facultad Politécnica Universidad Nacional de Asunción en el marco de la exposición científica y tecnológica ETIC. Estamos sumamente contentos y orgullosos de anunciarles que la exposición tecnológica y científica ETIC 2020 ha sido declarada de interés cultural por la Senatur en el marco de las actividades realizadas por la Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad en conmemoración al Día Mundial del Turismo celebrado el pasado 27 de septiembre. Este año, como todos sabemos, el evento se presenta de forma virtual en atención a las medidas sanitarias de aislamiento dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Este webinar tiene por objeto presentar la importancia de una compañía aérea de bandera. Agradecemos su colaboración al profesor Dr. Óscar Bogado, que es nuestro principal disertante el día de hoy, al licenciado Hugo Caballero, la licenciada Nilsa Sosa, que son los profesores coordinadores de la TIC para la carrera Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad, al licenciado Ernesto Vera, que es el coordinador general de la TIC 2020, a los miembros de la Coordinación General de la TIC y a las autoridades de la FP1. Estimados profesores, estudiantes, participantes, muchísimas gracias por acompañarnos. Además, les invitamos a los presentes a visitar nuestras redes sociales en donde van a encontrar información sobre las actividades de la carrera en el marco de la TIC 2020. Al término del webinar estaremos sorteando 2 vales de consumición en el restaurante Yacenetá del Hotel Guaraní. Para dicho sorteo necesitamos que dejen en los comentarios del canal sus cuentas de Instagram y seguir a las cuentas de LGHFP1 y a la del Hotel Guaraní Asunción. La carrera de Gestión de la Hospitalidad presenta en el ciclo de webinars y talleres a cargo de reconocidos profesionales en la modalidad virtual de la TIC 2020. Para dar inicio y sin perder más tiempo, paso a presentar al doctor Óscar Bogado, quien obtuvo sus títulos de abogado, notario y escribano público, doctor en Ciencias Jurídicas con posgrado en Derecho Aeronáutico y Espacial, Gestión Educativa y Evaluación Externa por la Universidad Nacional de Asunción. Realizó también especializaciones en Derecho Aeronáutico y Espacial, Consecuencias Jurídicas de los Accidentes de Aviación, Gobernabilidad, Gestión Pública y Gestión Política. Ocupó el cargo de director general académico de la Universidad Nacional de Asunción y de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en donde se desempeña además como profesor encargado de la Cátedra de Derecho Aeronáutico y Espacial de la carrera de Derecho. Es profesor adjunto a la Cátedra de Derecho de Transporte en la carrera de Notariado. Fue profesor conferencista del Instituto de Altos Estudios Estratégicos y del Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanza de la Fuerza Aérea Paraguaya. El profesor Bogado también prestó sus servicios al Colegio Nacional Fernando de la Mora, en donde se desempeñó como director, así como profesor de varias materias en dicha institución. Actualmente es profesor conferencista del Instituto Nacional Aeronáutico Civil INAC, es vicepresidente del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico del Espacio y de la Aviación Comercial, que es un organismo consultivo de las Naciones Unidas, de la ONU, y el COPUOS con sede en Madrid, España, por el periodo 2018-2021, representando a Paraguay. Es director del Instituto de Derecho Aeronáutico del Espacio y Aviación Comercial y de la Aviación General de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quien a su vez representa la misma en la Agencia Espacial del Paraguay. También es asesor de la presidencia de la DINAC y de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, Facultad Politécnica UNA, y miembro del Comité Central de Autoevaluación Institucional de la UNA. Recordamos a todos los presentes que pueden ir escribiendo sus consultas y sus comentarios que serán respondidos al término de la ponencia del profesor. El doctor Bogado desarrollará el tema de política aérea y su importancia en una línea aérea de bandera y vuelos burbujas. Adelante, profesor. Tu micrófono, profe.
Está otra vez apagado. Ahí está. Bueno, mientras que le escribimos al profe, no se olviden de ir comentando y participar del sorteo de los vales de consumición de el Hotel Guaraní. Ahí está prendido. Bueno, mientras vamos a esperar un rato mientras que solucionamos el problemita.
Cámara. Sí, Andrea, ¿me escuchás? Profe, ahí se te escucha muy bien. Bueno, perfecto. Voy a saludar de vuelta entonces, diciendo buenas tardes a todos. Antes de comenzar esta charla que considero tan importante, quiero dar mi especial salutación al señor decano de la Facultad Politécnica, al ingeniero Teodoro Salas, a los miembros integrantes de la ETIC, que llevo justamente en mi corazón porque cuando fui director académico de la Facultad de Derecho hemos participado durante 14 años en forma presencial. Por eso para mí es un honor en realidad estar haciendo esta disertación en forma virtual y lógico a la carrera de Ingeniería Aeronáutica de Politécnica, que me acogió durante 5 años como asesor de esa carrera, cuando se encontraba como director el ingeniero Félix Kanazawa, y hoy el ingeniero Félix Kanazawa es el actual presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a quien en forma también muy especial le agradezco que haya confiado en mi persona para desarrollar este tema que considero es sumamente importante. También agradecerle a la profesora Nilsa Sosa y a ti, Andrea, ¿verdad?, por todas las conexiones que hemos tenido en estos últimos tiempos, que cuando nos hallábamos preparando dicha disertación. Bueno, el tema en realidad que voy a desarrollar era como habíamos nosotros previsto. Primero, hablar un poco de nuestra ley aeronáutica y después, lógico, hablar de la ventaja de tener una línea aérea nacional y terminaríamos con lo que justamente ustedes querían saber, si que eran los vuelos burbujas. Estoy tratando de que salga la lámina de vuelta para que podamos ir ordenando, ¿verdad?, la secuencia de esta disertación. Como les había dicho a ustedes, no se puede hablar absolutamente nada si no hablamos primero de nuestro código aeronáutico paraguayo. Este código es un código que ya tiene sus años. Tiene sus años y, lógico, merece lo más pronto posible ser modificado, porque si bien es del 2002, un ratito por favor, que estamos tratando de que la gente pueda ¿están viendo ahí la lámina? Sí, se ve, profe. Sí, se está viendo, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, entonces comienzo con lo que le estaba diciendo. Nuestro código es la ley 1860/02, que entró en vigencia ese mismo año. Este código tiene ya sus años, como dije recién, está compuesto por 347 artículos y 21 capítulos, ¿verdad? En el código están establecidas todas las normas aeronáuticas que se debe tener en cuenta por ser un código, por sobre todas las cosas, especializado. Y ahí tenemos
que más o menos nuestro código aeronáutico toca por cada estamento que está estructurado el código. El Registro Nacional de Aeronaves, que es un registro sumamente importante, que está dividido en dos partes, como el registro aeronáutico y el registro administrativo. También tenemos justamente el servicio de transporte aéreo comercial y no comercial. Aquí voy a hacer un alto para que vean ustedes que no contempla lo que ahora se conoce como los vuelos de burbujas. La infraestructura, que son aeródromos y aeropuertos, las ayuda a la navegación y, por sobre todas las cosas, la responsabilidad civil. O sea, todo daño que pueda ocasionar la actividad aeronáutica en su plenitud. Para entender mejor después lo de líneas aéreas paraguayas que voy a exponer, justamente podrán notar ustedes que toda persona interesada en prestar un servicio aéreo nacional o de trabajo aéreo o de aeronáutica no comercial solamente requerirá la autorización de la Autoridad Aeronáutica Civil. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que esto solamente la Autoridad Aeronáutica lo autoriza en su plenitud. ¿Por qué? Porque justamente trabajo aéreo significa fumigación aérea, prospección petrolífera aérea, fotografía aérea, pesca aérea, todo eso es trabajo aéreo. Y aeronáutica no comercial es todo aquel que no tiene, por supuesto, un fin de lucro. Por eso solamente lo autoriza la autoridad aeronáutica. Y la explotación de un transporte aéreo internacional requiere la autorización previa del Poder Ejecutivo. Como ven ustedes acá, ya la autoridad aeronáutica eso eleva al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo justamente autoriza previo decreto la actividad de ese transporte internacional. Como también nuestro código es sumamente importante en magnificar que toda persona física o jurídica que desee explotar un transporte aéreo nacional o internacional debe solicitar un certificado muy importante a nivel internacional, incluso que es el conocido como el certificado de explotador de servicio aéreo, que avala que justamente ese servicio reúne todos los requisitos de seguridad, que es lo que más la aviación en el mundo justamente pregona, la palabra seguridad. Y también, lógico, para poder obtener esos certificados, se debe demostrar ante la autoridad aeronáutica la capacidad legal, la capacidad técnica, la capacidad económica y financiera para operar esos servicios. Entonces, para que justamente se eleve posteriormente al Ejecutivo, el interesado debe demostrar todas esas capacidades que justamente están viendo ustedes ahí. Esa primera parte hice justamente reseña porque vamos a tocar el tema de una compañía aérea. Para tocar esto que justamente quiero decirles, que es la breve reseña de líneas aéreas paraguayas, que muchos de los paraguayos, incluso muchos de los que hemos tenido actividad en su época, ¿verdad? Lo seguimos extrañando como nuestra línea aérea. Incluso el señor presidente de la DINAC, el ingeniero Kanazawa, ha inscrito hace poco, ¿verdad? Justamente esta sigla de LAP en los registros correspondientes. LAP en los años 60 justamente fue la bandera que enarboló, vamos a decir, la soberanía aeronáutica de nuestro estado por varios estados. Lo hizo por 3 décadas. Surcó los cielos de América y Europa.
Aquí quiero hacer un pequeño alto al respecto. Cuando LAP estaba enarbolando los cielos de América, la compañía fue muy eficaz y muy eficiente. Pienso que uno de los problemas que tuvo un poco la decadencia económica del LAP, menos yo que tuve la oportunidad de ver su desarrollo, fue el haber incursionado en Europa. Cuando Líneas Aéreas Paraguaya, en esta reseña histórica, incursionó a Europa, tuvo que enfrentarse primero con megatransportistas muy importantes. Hablamos de British, de Iberia, de compañías en realidad que no podíamos nosotros competir con ellos. Cuando, le digo yo, cuando LAP sale para Madrid, sale para Bruselas, Frankfurt, entonces ahí pienso que vino un poco, ¿verdad?, esa decadencia de Líneas Aéreas Paraguayas. A más sumado que los malos manejos administrativos y las coyunturas económica y política justamente hicieran que, restablecida la democracia, esta empresa estatal, al igual que otras empresas, y entre ellos la famosa flota mercante del Estado, entraran en una espiral de pérdidas en materia económica y de su patrimonio, pese a su apogeo operacional. Entonces, en el año 1990, sale la ley 119/90, que organiza la misma una nueva carta orgánica que no trajo beneficio de administración a la empresa que estoy hablando. Posteriormente, por ley número 126 del 9 de enero de 1992, sale lo que establece el régimen de privatización de empresas del Estado. La LAP, al igual que otras empresas sujetas de privatizaciones, entre ellos, como dije, una flota mercante del Estado, que en esos momentos también era muy victoriosa a nivel internacional, surcando los mares, ¿verdad?, del mundo. Eso hizo que los activos de LAP, para poder venderlo, tenían que incluir las apreciadas rutas y frecuencia de rutas internacionales. Fueron vendidos casi en su totalidad. Primero, por supuesto, se dio a empresas ecuatorianas y luego a empresas brasileras. Quiero manifestarles que evidentemente acá el tema de las rutas no podían ser incluidas en la venta del LAP. Pero si no se incluían esas rutas, lógico, a lo mejor no se podía vender por los 20 o 22 millones de dólares que se vendió la empresa. Lo valioso era no las aeronaves que tenía LAP, sino lo valioso era en realidad las rutas. ¿Y por qué digo esto? Porque en todo la orbe, vamos a decir, internacional, las rutas son del Estado. Y el Estado concede a empresas aéreas, ¿verdad?, con carácter precario. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado puede revocar otra vez esa ruta cuando existe un interés para el país o una cuestión de interés, por supuesto, público. Una vez que se llegó a concretar esto, ¿verdad?, entra este famoso grupo de LATAM. LATAM, que involucra a dos empresas. Actualmente LATAM es la que justamente está volando, ¿verdad?, con esa sigla, que es una empresa, por un lado, una empresa chilena, y por otro lado es una empresa brasileña. ¿Eso hizo a qué? Hizo a que justamente haya desaparecido nuestro prefijo ZP.
ZP es el identificativo internacional que tiene Paraguay, que se debe justamente colocar en los fuselajes de los aviones, identificando que esas aeronaves tienen nacionalidad paraguaya. Después del ZP, por supuesto, se le asigna la matrícula correspondiente. Esa reseña del LAB hizo a que en estos últimos tiempos, incluso hemos conversado mucho con el ingeniero Kanazawa, una persona muy apasionada, ¿verdad?, de que tengamos nosotros muy pronto una línea aérea de bandera. Yo también soy una de las personas que ojalá, lógico, se logre este objetivo para la cuestión de nuestro país. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por una importancia de una línea aérea? Nos llegó un poco a través de unas instrucciones que hemos recibido incluso del señor presidente de la DINAL, de trabajar un poco por un anteproyecto de ley para ver si cómo se hacía para reflotar líneas aéreas paraguayas y, lógico, enviar posteriormente al Parlamento. Este anteproyecto es un anteproyecto que en realidad incentiva por sobre todas las cosas la parte privada, cuya visión es suficiente para desarrollar una empresa, que será, como yo dije, un orgullo nacional. Y lógico, por sobre todas las cosas, quienes buscan un futuro sólido de esta apasionante industria. Cada empresa está estructurada según determinados puntos del ordenamiento que se le da a la empresa. Pero la actividad encargada de estructurar una denominación es la organización que debe tener esa empresa. Esa organización que pretende con el nacimiento de un proyecto de ley como la que justamente tenemos para presentar cuando el señor presidente de la DINAL considere necesario, es lógico la organización de un logro continuo de objetivos establecidos. Dentro, por supuesto, de las actividades, como se dice, que son las actividades empresariales. Siendo la más importante, lógico, dentro de una empresa aérea, la organización comercial, porque la organización comercial es la que va a dotar, por supuesto, a la compañía, ¿verdad?, de toda la eficiencia o eficacia que se busca en una compañía aérea y que son los sectores, por sobre todas las cosas, los sectores más relevantes dentro de una empresa aérea. Paraguay, si nosotros nos sentamos a meditar un poco, Paraguay tiene un gran beneficio. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene por sobre todas las cosas una economía abierta. Nosotros podemos plasmar a esta línea aérea que ojalá nazca muy pronto dentro de las sociedades anónimas o sociedades. Pero estas sociedades se encuentran un poco cerradas al sector público. Lo que nosotros pretendemos con el anteproyecto es un interés estratégico. ¿Y cuál es el interés estratégico? Primero de todo, hacer valer nuestra posición geográfica que tiene Paraguay. ¿Qué es lo que más resalta dentro de la posición geográfica que tiene Paraguay? Es su orografía. Paraguay no tiene problema de montaña, no tiene problema justamente de ceniza, de tormenta, de huracanes. Nosotros no tenemos nada de eso. O sea, tenemos una posición orográfica que es envidiable para muchos países. Y aparte de eso, Paraguay es un centro, quiero que atiendan bien, Paraguay es un centro generador de tráfico en la región.
Ese es Paraguay, centro generador de tráfico en la región. Entonces, la empresa que nosotros proponemos que tenga una conducción por sobre todas las cosas propia, pero en conjunto, no solamente el Estado, sino ese conjunto debe ser con el sector privado. El sector privado tiene que ser socio de la empresa constituida. Primero por el equipo de inversión y generar la industria de cero, donde el Estado deba decidir la contratación y descontratación, como también deba definir el porcentaje de acciones por decisión política y jurídica. Pero esta última es quizá la cuestión más importante. No quiero dejar de resaltar esto que acabo de decir, porque en el equipo de inversión, ustedes saben lo que hoy cuestan las aeronaves modernas. Un equipo de inversión también se puede dar a través de una fusión con otra línea aérea o que la otra línea aérea aporte sus materiales de vuelo. Bueno, el equipo de inversión es muy costoso dentro de la actividad aeronáutica. Y también es muy importante las acciones que debe percibir el Estado. El Estado como socio de la empresa privada tiene que tener también, ¿verdad?, sus porcentajes que se le debe dar en las acciones que hacen a esta línea aérea que pretendemos sea fundada muy pronto. La estructura deberá estar conformada también, como dije, por acciones, porque son sociedades anónimas. Lógico, las acciones al contado ya han desaparecido. Otras definidas por la doctrina, ¿verdad?, en la conformación de sociedades. Y lógico, acá todo será regido en lo que compete a sociedad, debe ser regido por el Código Civil en toda su faceta. Aquí es el Código Civil, no el Código Aeronáutico, el que mandará en esto. ¿Por qué? Porque justamente se debe elaborar un estatuto de la empresa. No puede haber una empresa aérea que justamente no tenga un estatuto, que es la hoja de ruta, que es justamente la brújula que va a guiar a esa empresa aérea, ¿verdad?, hacia el éxito. Y conste que ese estatuto es justamente lo que se inscribe cuando yo comencé a hablar del Código Aeronáutico y dije registro aeronáutico, y dije registro aeronáutico propiamente dicho, y registro aeronáutico administrativo. Este estatuto se escribe en justamente el registro aeronáutico administrativo, no en el aeronáutico propiamente dicho, para conocimiento de ustedes. Los mecanismos de contratación que estuve hablando, dentro del marco regulatorio que tiene que tener la futura empresa, que justamente es creada como una unidad académica entre el Estado y el socio privado, deberá definir a través de ese acuerdo que deberá estar inserto en ese estatuto que acabo de mencionar, y que el Poder Ejecutivo será quien defina la persona que dirigirá. Nosotros justamente proponemos que el Poder Ejecutivo es el que tiene que nominar a lo que llamamos al director general del LAP. Y el porcentaje también a tener en cuenta en cuanto a la tenencia de las acciones, ¿verdad?, por las decisiones trascendentales justamente en esta empresa que Dios quiera, como dije, nazca muy pronto. Le quiero mostrar a ustedes 3 artículos nomás de todo el anteproyecto. Pero los 3 artículos, aquí tenemos el artículo primero del anteproyecto, que tiene un fundamento muy importante. Dice, Líneas Aéreas Paraguayas en adelante denominada LAP, anteriormente creada por decreto ley número 337 del 18 de marzo del 63 y modificada por ley 119/90,
es restablecida de pleno derecho y se regirá por las disposiciones de la Constitución Nacional, el Código Aeronáutico, las normas legales que hacen a la materia y reglamentaria. Aquí tenemos un poco la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Pero la pirámide de Kelsen a nivel nacional. Por eso hicimos la Constitución y después ya directamente el Código Aeronáutico y posteriormente las normas que harán la materia. En el artículo segundo está la estructura, para mí está el caracú de la creación de esta empresa. Dice que el artículo segundo, LAP será una sociedad de economía mixta. Fíjense ustedes, una sociedad de economía mixta, de aeronavegación con énfasis en la economía aeronáutica, con capital privado y del Estado, debiendo tener mayoría decisoria en las asambleas, porque son sociedades anónimas, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio, de acuerdo a las disposiciones legales que hacen a la materia dentro de la República. Y el artículo tercero del anteproyecto, LAP como sociedad de economía mixta se constituye como persona jurídica en el país y fija su domicilio principal en la República del Paraguay, conforme al Código Aeronáutico, porque ese es uno de los requisitos que el Código Aeronáutico justamente establece para ser, ¿verdad? Una empresa aérea debe tener su domicilio principal, porque nuestro Código Civil se basa en la ley del domicilio. Y como se basa en la ley del domicilio, entonces el Código Aeronáutico también dice que debe tener el domicilio principal en la República del Paraguay, conforme al Código Aeronáutico y leyes complementarias que hacen a la materia, estableciendo sucursales y o agencias en el interior y exterior del país para el cumplimiento de su cometido. Ahí tienen ustedes los tres artículos que integran justamente el inicio del anteproyecto de ley que estamos nosotros justamente proponiendo muy pronto al Parlamento. Con todo lo que dije, pongámosles que nuestra querida Líneas Aéreas Paraguaya nazca en algún momento. Yo le estoy presentando a ustedes porque conozco. Yo en esa época estuve muy comprometido con la actividad aeronáutica dentro de la Administración Nacional de Aeropuertos Civiles, ANAC, y la Dirección General de Aeronáutica Civil, DINAC. Esto que están viendo ustedes, esto era la LAP victoriosa. Esto era la LAP cuando volaba Asunción, justamente La Paz, Asunción Lima, Asunción Santiago, Asunción San Paulo, Asunción Montevideo. Fíjense ustedes, ese redondito, si hacemos un círculo, eso es justamente la fuente generadora que justamente le puede dar a LAP otra vez revivir con toda la eficiencia y con toda la eficacia correspondiente. Soy partidario, por supuesto, no puedo yo oponerme a lo que decían posteriormente las autoridades, pero sí, soy partidario de que si nuestra nueva línea aérea paraguaya nace, que nazca únicamente para estas rutas por el momento. Estas rutas, teniendo avión como el Embraer, por ejemplo, creo que 129 de 50 pasajeros, fabricado por el Brasil, una hermosa aeronave, o aeronaves que mañana LAP, por supuesto, pueda haciendo una fusión de empresa, volando a estos lugares. LAP puede ser muy floreciente y esperar un tiempo más, ¿verdad? Mucho más por lo que está pasando actualmente en el mundo, de soñar para ir hacia los cielos europeos. ¿Por qué dije lo que dije recién? ¿Cuál es la ventaja que tiene Paraguay? Paraguay tiene una ventaja que justamente está muy abierto al mercado del transporte aéreo en estos momentos. No hay limitación, fíjense ustedes, de capital extranjero
para establecer una línea aérea en Paraguay, ampliando la oportunidad del capital extranjero, que es lo que nosotros tenemos que captar para que nuestra línea aérea paraguaya pueda revivir. Paraguay tiene la amplia gama de derechos de tráficos con países extranjeros, preparado, ¿verdad?, para un trampolín al desarrollo del mercado del transporte aéreo. Paraguay tiene varios acuerdos bilaterales firmados con prácticamente todos los países, ¿verdad?, de América y por supuesto muchos también de Europa, o tiene también acuerdos multilaterales. Eso es fortaleza dentro de nuestro país. Paraguay permite no solamente la quinta y sexta libertad. Me gustaría explicarle, pero por razón de tiempo no puedo desarrollar lo que es una quinta libertad o lo que es una sexta libertad del aire que se negocia muchas veces por los acuerdos bilaterales, sino que Paraguay hace tiempo viene permitiendo, cuando estábamos en plena actividad económica y cuando estábamos en plena actividad dentro del transporte aéreo antes de esta pandemia, nosotros teníamos ya el tema de la séptima, octava libertad del aire. El mercado aéreo de Paraguay es robado por países extranjeros. Fíjense ustedes, todas las empresas, no sé, como Copa, como a lo mejor TACA o como otras compañías que vienen a Paraguay, ¿cuánto nos están sacando a nosotros? Y nosotros no tenemos una línea aérea para poder contrarrestar toda la riqueza que genera Paraguay dentro de lo que se conoce como ese mercado aéreo. Paraguay, la circunstancia geográfica es muy importante. Es el centro del eje a lo largo de la ruta norte-sur. Si ustedes se ubican en el mapa que acabo de mostrarles, hay un eje ahí de ruta norte-sur, que significa que se puede desarrollar varias rutas a través de Paraguay, creando más un mercado de transporte aéreo conectado el norte y el sur del mercado del transporte aéreo en América del Sur. Nuestras compañías aéreas que operan en Paraguay en estos momentos son compañías aéreas paraguayas que son TAM Paraguay, Amazonas del Paraguay y Sol del Paraguay. Esas son las compañías que justamente en estos momentos, ¿verdad?, están autorizados a operar aquí dentro de Paraguay. Por eso las fortalezas que le acabo de decir son fortalezas sumamente importantes. ¿Para qué? Para que justamente nosotros, nuestra línea aérea paraguaya, pueda contrarrestar eso y que nuestros connacionales puedan utilizar a estas líneas aéreas paraguayas, ¿verdad?, como un medio de transporte a los lugares que volará seguramente en estos primeros tiempos. No quiero dejar de citar acá dos artículos. Paraguay ratificó el Convenio de Chicago de 1944. Fíjese que en 1944 el Convenio de Chicago ya establecía en su artículo 77 que los estados pueden constituir organismos conjuntos de transporte aéreo o consorcios internacionales. Ahí ya tenemos nosotros un amplio panorama, ¿verdad? Unir esos servicios que justamente nos establece Chicago en cualquier ruta o región. Fíjense toda la amplitud del artículo 77 del Convenio de Chicago. Y el artículo 79, que es más claro agua del Convenio de Chicago, dice que cualquier estado podrá formar parte de un consorcio o un acuerdo sobre servicio mancomunado. Ese acuerdo o servicio mancomunado se puede hacer por conducto, ya sea del gobierno, ¿verdad?, por conducto del gobierno a través de Relaciones Exteriores y la DINAC, o por conducto de una línea aérea que designe su gobierno. O sea, por eso es importante que nosotros tengamos una línea aérea de bandera, no una línea aérea designada, como también se conoce. Pero son diferentes los objetivos de ambos.
Con este convenio de Chicago que nos ilustra muy bien lo que se puede hacer en caso que tengamos nosotros una línea aérea nacional, se puede aprovechar muy bien los dos artículos de Chicago y se puede realizar una empresa verdaderamente que sea una empresa exitosa y lógico, teniendo a lo mejor esta forma de consorciar por un acuerdo mancomunado que permite Chicago y que ese acuerdo se inscriba en el Consejo de la OASI, podemos soñar nosotros con otras líneas aéreas grandes y poder hacer justamente una integración con esas líneas aéreas grandes. Entonces, aquí la importancia de esta línea aérea de bandera se basa en la economía de transporte aéreo. Lógico, analizar la situación actual. Nosotros tenemos lamentablemente una cuestión que este año 2020 nos brindó, que es el famoso COVID-19 o pandemia, que son efectos, con los efectos que ha generado y que son documentos de trabajo de IATA, OASI y otros. Como yo le suelo manifestar al ingeniero Kanazawa que la verdad que en la presidencia de él lo tocó a lo que a ninguno de los que fuimos presidentes de la entidad no nos ha tocado. No es nada fácil en este momento lo que se está viviendo con un COVID-19, con 17,000 aviones en el suelo en el mundo, con millones de personas despedidas de las empresas aéreas, con la desconfianza del pasajero de volver a volar. Imagínense ustedes, lo que antes era la alegría, el volar, ahora hay una desconfianza, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que hacer lo posible para que el pasajero adquiera nuevamente la confianza de querer volar después de esta cuestión del COVID-19. Por eso creo que la IATA sería lindo, ¿verdad?, tocar algunas cosas que han tocado IATA o OASI, pero el tiempo nos oprime, entonces yo solamente le doy a modo de cita el perjuicio que ha causado este COVID-19 al transporte aéreo, justamente, no solamente nacional, sino al transporte aéreo internacional. Entonces aparece esto que para mí fue una de las genial iniciativas de la DINAC. Indudablemente, esto que están viendo ustedes no está contemplado en el Código Aeronáutico. Sabemos, yo les cité recién a ustedes, ¿verdad?, que están los vuelos que cité hoy, no comerciales y comerciales. También el Código Aeronáutico habla de vuelos regulares y no regulares, pero estos vuelos burbujas no existen en la normativa aeronáutica. Pero ¿cómo entonces salió esto? Salió por algo muy importante. La autoridad aeronáutica, dentro de uno de los caracteres del derecho aeronáutico, tiene justamente la facultad de reglamentar. Entonces lo que se procedió es a recurrir a una de esas, uno de esos caracteres del derecho aeronáutico, que es el reglamentarismo, y por medio del reglamentarismo, entonces, nace esta idea, ¿verdad?, de dar esperanza otra vez a que los vuelos vuelvan de poco a poco a reiniciarse en la República del Paraguay. ¿Por qué justamente sale estos vuelos burbuja? Ustedes saben que allá por el mes de marzo, no sé, se ha cerrado totalmente la frontera, se han cerrado todos los aeropuertos, por eso le dije, 17,000 aviones en el mundo están parados. Pero, ¿de dónde justamente los estados tienen ese respaldo legal? Tiene del artículo 14 del Convenio de Chicago. Calculen ustedes que el artículo 14 del Convenio de Chicago en el año 1944 ya manifestaba que los estados contratantes convienen en tomar medidas eficaces, dice, para impedir que por medio de la navegación aérea
se propague el cólera, el tifus epidémico, la viruela, la fiebre amarilla, la peste bubónica y cualquier otra enfermedad contagiosa. Y dice que los estados deben estar en consultas frecuentes con los organismos interesados, dice, en reglamentos internacionales relativos a la medida sanitaria. Bueno, a eso se recurrió, pero en el 44 no existía el COVID-19. Pero este artículo respalda al tema de lo que se ha tomado como cierre de la frontera o como cierre de los aeropuertos. Y esa consulta a los organismos internacionales en medidas sanitarias creo que se dio en todo momento y eso es digno justamente de magnificar. Estos vuelos burbuja en realidad son vuelos que solamente están autorizados con dos países, Paraguay y Uruguay, nada más. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene la bendición, ¿verdad? Justamente incluso de Europa, de ser el país que pueda generar tráfico hacia esos sectores. Se estableció esto, hace poco justamente comenzó este tema de los vuelos burbuja, con un protocolo que el Ministerio de Salud y Bienestar Social del Paraguay se ha elaborado ¿para qué? Para reactivar estos vuelos internacionales entre Paraguay y la República Oriental del Uruguay en el contexto epidemiológico que estamos viviendo nosotros y por supuesto también lo vive el propio Uruguay. Este protocolo que se estableció tiene muy importante en realidad su objetivo. Dice que es un plan piloto de reactivar las operaciones aéreas comerciales entre Paraguay y el Uruguay. ¿En qué contexto? En contexto justamente de la pandemia COVID-19. Y se toma como base el protocolo sanitario establecido por la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, las orientaciones de ese grupo de trabajo que ha hecho para la recuperación de la aviación, ¿verdad? El CART, incluso de la OASI, y las disposiciones sanitarias emanadas por el Ministerio de Salud Pública de Paraguay y Uruguay, considerando que ambos países se encuentran actualmente, por supuesto, en escenarios epidemiológicos similares. Acá no estamos diciendo que Uruguay no tenga COVID-19, no. Acá dice, estamos justamente en un escenario igual. Pero, por supuesto, Uruguay con más baja tasa en ese sentido. Yo quiero resaltar acá el arduo trabajo que muchas veces, incluso no bien aplaudido, ¿verdad? Quizás por el pueblo, ¿verdad? En todo lo que ha hecho este gobierno en tratar de frenar toda esta cuestión epidemiológica y muchas veces no es considerado. Todo lo que hizo el Ministerio de Salud, todo lo que hizo la DINAC, a mí me consta, incluso los funcionarios de la DINAC que han trabajado pero arduamente con el señor presidente de la DINAC para que esto pueda comenzar a ser el primer hito, vamos a decir, el primer hito de restablecer esa actividad aeronáutica y que de a poco comience esa reactivación, ya no solo con el Uruguay, sino también con otros países. Seguramente muy pronto va a ser ya con el Brasil, porque estoy viendo mucha apertura a través del Brasil. Yo a través de esto quiero felicitar al gobierno en la persona del, en realidad, gran presidente Mario Abdo Benítez, también al ministro Mazzoleni, que tuvo mucho que enfrentar en esta situación, y también al presidente de la DINAC y a todos los funcionarios que de una u otra manera se han ocupado para que nosotros también podamos ser no noticia por no haber hecho nada, sino ser noticia porque hicimos justamente desde un primer momento, hemos hecho las cosas como estaba prevista y como recomendó la Organización Mundial de la Salud. Objetivos 2 es evaluar luego de la implementación de este plan piloto la posibilidad. Fíjense ustedes que si este plan piloto no prospera, se va a tener que suspender otra vez esos vuelos burbuja
¿verdad? Y va a tener que, o se suspende o se aumenta. Si esto tiene éxito, Dios quiera que así sea, entonces que se aumente la frecuencia de vuelo. La DINAS está pasando por muy malos momentos económicos. Las operaciones que justamente se facturan en la DINAS, que es lo que hace que la DINAS sobreviva, ¿verdad? Está muy mal. ¿Por qué? Por las suspensiones de los vuelos. Por eso yo anhelo a que justamente Dios nos bendiga y que aumentemos la frecuencia de vuelo. ¿Conforme a qué? Conforme a los resultados obtenidos. Seguramente se van a empezar a evaluar y vamos a ver cuáles son los resultados que se obtenga, ¿verdad?, en esta demanda existente. La resolución 375/20 de la DINAC, que es la resolución que autoriza a la empresa Paranair, y le pongo entre paréntesis ZP, para que vean ustedes que es una aeronave con identificativo o nacionalidad paraguaya. La realización de las operaciones regulares internacionales de transporte aéreo comercial de pasajeros, cargas y correos en la ruta Asunción-Montevideo. O sea, esta es la resolución sumamente importante donde ya da pie a una empresa que es Paranair, ¿verdad?, a que justamente pueda realizar estos vuelos, sea de pasajeros, sea de carga y de correo, entre la ruta de Asunción-Montevideo. Plan piloto, conocido como vuelo burbuja. Y también Asunción, Montevideo-Asunción. Ahora, ¿quiénes pueden justamente ingresar a Paraguay a través de estos vuelos burbuja? Los residentes de Paraguay, sean nacionales y extranjeros, ¿verdad?, residentes en la República del Paraguay, que se entienda, empresarios inversionistas, técnicos especializados, tripulación y otros casos excepcionales puntualmente identificados y autorizados que requieran realizar servicio de asesoría técnica presencial a realizar en el actual periodo de pandemia por COVID. Ahí justamente esa resolución aclara quiénes pueden entonces justamente ingresar, ¿verdad?, a través de esto. Ahora, ¿cuáles son los requisitos? Para los que residen en Paraguay, o sea, los que están acá, nacionales y extranjeros, residentes en la República del Paraguay, debe demostrar, ¿verdad?, una prueba de COVID-19 negativo realizado hasta 72 horas antes del vuelo. Si yo voy a volar, tengo que hacerme una prueba de COVID con 72 horas antes del vuelo para poder justificarla a la empresa aérea. Realizar la cuarentena obligatoria en un hotel salud durante 7 días a su costa. O sea, a más de eso, entonces después yo tengo que someterme a una cuarentena de 7 días a mi costa en un hotel salud que esté justamente publicado. Y a los 7 días, ¿verdad?, nuevamente se hace la primera prueba y realizar esa prueba de COVID-19 para ver entonces cuál es justamente el resultado. Se debe contar con un seguro médico internacional con cobertura de COVID-19, otro de los requisitos. Yo tengo que acreditar justamente, a más de ser vuelo burbuja, ¿verdad?, un seguro médico internacional con cobertura de COVID-19. Completar la ficha de salud del viajero para prevenir el COVID-19, otro de los requisitos. Y presentar al Ministerio de Salud Pública de Paraguay una declaración jurada de responsabilidad. O sea, yo tengo que justamente presentar esa declaración jurada que atiña a mi responsabilidad. Posteriormente continúa, ¿verdad?, en el caso de lo que estábamos hablando, de inversionistas, técnicos especializados, tripulación y otros casos excepcionales puntualmente identificados y autorizados que requieran realizar servicio de asesoría técnica presencial al realizar en el actual periodo pandemia COVID-19. Este ya es diferente
porque también se refiere, ¿verdad?, a gente que van a ingresar, entonces deben tener una autorización dirigido, por supuesto, pidiendo esa autorización al Centro de Coordinación Institucional, el CCI. La solicitud debe dirigirse al correo electrónico que están viendo ustedes ahí, que es codenapy2@outboxy.com. Presentar programas de actividades, o sea, yo tengo que presentar un programa de actividades que voy a desarrollar, ¿verdad?, con la localización correspondiente. Y la prueba, lógico, del COVID negativo, realizado hasta 72 horas antes del vuelo, completar nuevamente la ficha de salud del viajero para prevenir el COVID-19, el famoso seguro internacional con cobertura de COVID-19 y cumplir con la medida de mitigación y prevención del COVID-19. La permanencia máxima permitida en Paraguay es de hasta 7 días. O sea, solamente se le va a permitir a esa persona que yo acabo de mencionar por 7 días en la República del Paraguay. Posteriormente tendrán que justamente abandonar el país en el marco de esta resolución. Entonces, para terminar, y espero haber cumplido el horario estipulado, ¿verdad?, que justamente es 1 hora, quiero brindarle a ustedes esta frase que son frases muy interesantes desde el punto de vista, por sobre todas las cosas pedagógicas, ¿verdad? Dice, en el reloj del tiempo solo hay una palabra, ahora. Eso lo dijo Napoleón Bonaparte. Y Shakespeare, con más razón, dijo, de todo lo que pueda conocer el hombre, dependerá hasta dónde pueda llegar en su vida. Muchísimas gracias entonces a todos ustedes y quedo abierto en caso que exista algunas preguntas al respecto. Muchísimas gracias, profe. Entonces pasamos ahora al bloque de preguntas y quisiera comentarle, profesor, que tenemos un público bastante activo y varias preguntas. Si ahí la compañera puede ir mencionando las preguntas para que el profesor pueda ir respondiendo. Sí, la primera pregunta dice, si las rutas paraguayas fueron vendidas en aquel entonces dentro del paquete a los ecuatorianos o a la TAM o a quien sea, ¿qué rutas tendría una nueva? ¿Serían recuperadas o serían unas nuevas? Muchas gracias por la pregunta. Gracias a Dios ya fueron recuperadas, porque cuando en aquel entonces la verdad fue vendida a los ecuatorianos, se vendió con un privilegio de 10 años. O sea, hasta 10 años le dieron el privilegio de usufructuar las rutas esas que yo acabo de mencionar. Cuando se quiso renovar eso, creo que inteligentemente la DINAC se ha negado, entonces ahí terminó toda la cuestión de las rutas. Quedó nuevamente, ¿verdad?, al Estado paraguayo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿La propuesta sería un modelo similar al IPS o existe otro modelo de empresa que actualmente esté funcionando en nuestro país? Bueno, la verdad que si asimilamos, hay algunas que más o menos, ¿verdad? Es de acuerdo a eso que dije, a una economía mixta, pero en el transporte aéreo hay otras cuestiones que se debe tener muy en cuenta, como la que estuve manifestando. Yo digo que es una cuestión, como dicen los abogados, sui generis, ¿verdad? Sui generis en la unión de un transportista privado o un capital privado con el Estado paraguayo y explotar una línea aérea, ¿verdad?, que tiene un servicio muy diferente en otras cosas. Siguiente pregunta. ¿Por qué se decidió o se pensó reactivar LAP durante la pandemia? Bueno, no es exactamente la cuestión de la pandemia, pero yo puedo decirte algo muy importante.
Mira, la pandemia nos beneficia a nosotros. Fíjate que si en este momento Líneas Aéreas Paraguaya nace, pienso que va a tener pasajeros y muchísimos pasajeros. ¿Por qué digo? Porque estuve hablando recién sobre la pérdida, ¿verdad?, de confianza que se dio en el pasajero de querer volar. Las empresas aéreas, fíjense en el caso, por ejemplo, creo que, no sé si la TAM eh, o TAM, no me acuerdo bien, dijo que solamente el 26%, ¿verdad?, de sus pasajeros quizás pueda empezar a recuperar a través de los vuelos. Sin embargo, si nosotros salimos con una empresa nueva, vamos a tener la posibilidad, primero, de brindarle a nuestro connacional a que justamente tenemos el orgullo de ser la línea aérea paraguaya la que te transporte a otro sector. Y creo que el paraguayo de acá, o el que genera el tráfico aquí de Paraguay, va a ser justamente el que va a adquirir mayor confianza y rápida confianza, y la empresa Líneas Aéreas Paraguaya también va a tener la posibilidad de poder ingresar a otros mercados. Va a ser una empresa nueva por sobre todas las cosas. Fíjate vos que las empresas que en estos momentos están operativas, la mayoría tienen déficit económico, están dependiendo a veces de la ayuda de los países. Algunos, incluso como Lufthansa, ni siquiera dio la ayuda que le dio el gobierno para poder seguir operando. Y nosotros, sin embargo, vamos a salir operando en forma nuevita y captar todos los pasajeros que sea necesario. No sé si soy claro en esa cuestión. Perfecto. Siguiente pregunta. Teniendo en cuenta la pandemia y la poca recaudación, ¿cuánto dinero hace falta para revivir LAP y de dónde se obtendrían esos recursos? Muchas gracias, en realidad, muy buena pregunta. Bueno, es lo que yo estuve diciendo recién. Es una empresa que puede hacer el Estado con capital privado, o es lo que se conoce como la economía mixta. Quizás a lo mejor nosotros podríamos brindar, ¿verdad?, nuestro logo, que vale muchísima plata. Nosotros podemos, como dije hoy también, fíjense, de acuerdo a los artículos del Convenio de Chicago, consorciar, ¿verdad?, con empresas que sean empresas también poderosas. Ellos pueden aportar sus aviones, nosotros podemos aportar justamente el logo, podemos hacer esa integración de capital extranjero y ahorrarnos por sobre todas las cosas en el arrendamiento o en la compra de aeronaves costosas. ¿Eh? O sea que acá se puede pensar de esa manera. Por eso el anteproyecto de ley está encaminado a esa situación. Yo no pude, por razones de tiempo, colocar todos los artículos que tiene el anteproyecto de ley. Por eso le demostré solamente los 3 primeros, que fueron lo más importante, porque ahí está el nacimiento de Líneas Aéreas Paraguayas en la forma que le acabo de a ustedes manifestar. Sí. Siguiente pregunta. ¿Todas las rutas en América y Europa volverían a formar parte del patrimonio del LAP? Bueno, las rutas de América y de Europa, de hecho, son rutas que yo dije se ha recuperado porque terminó el privilegio que se le dio antes a TAM. Paraguay tiene la capacidad de negociar, ¿verdad? Todas esas rutas, ya son nuestras las rutas. No van a ser rutas nuevas, ya están establecidas a través de lo que dije recién, convenios bilaterales y o multilaterales que se dan en el transporte aéreo. Nosotros tenemos que justamente negociar porque son rutas muy valiosas, pero en estos momentos no van a ser rutas nuevas, sino van a ser rutas que ya están establecidas a través de esos convenios por muchos años atrás. Y sería la forma de poder aprovechar, ¿verdad?, la riqueza de esa ruta. Por ejemplo, Asunción, Buenos Aires, imagínense usted, Asunción, San Pablo, Asunción, Río, Asunción, Lima. Son rutas que tienen verdaderamente una cantidad, ¿verdad?, de pasajeros, y no solamente pasajeros, sino también cargas. Acuérdense ustedes que los aviones, la mayoría de los aviones comerciales, ya están comenzando a transportar también cargas para mitigar un poco los gastos económicos. Perfecto. Siguiente pregunta. Si bien la inversión es alta inicialmente,
¿Cuál es la estimación de retorno directo e indirecto? Bueno, no puedo yo contestar un retorno directo e indirecto cuando todavía la compañía no está, lógico, activa, ni tampoco se estudia todo el anteproyecto, ¿verdad?, de ley, donde se tendrá que establecer, lógico, a través de los economistas, ¿verdad?, todos los costos. Eso es una cuestión ya, seguramente, en una empresa que ya está activa, vamos a decir. Acá todavía estamos soñando con algo, no podemos hablar todavía, ¿verdad?, justamente de costo directo o indirecto, porque todavía tenemos que convencer, lógico, ¿verdad?, al Parlamento a que esta ley pueda salir. Entendido, doctor. Siguiente pregunta. ¿Ryanair podría ser la línea aérea de bandera de nuestro país? Bueno, la verdad que esas son, te voy a decir, conocidas por lo que yo dije hoy. Así como hay una diferencia entre el vuelo humanitario y el vuelo burbuja. Quiero que entiendan muy bien. Vuelo humanitario y vuelo burbuja. Los dos son prácticamente, vamos a decir, tipo humanitario, pero uno tiene un sentido y el otro tiene otro sentido. La misma cosa pasa acá con lo que hoy le manifesté a ustedes, que es la línea aérea designada, ¿verdad? Y la línea aérea de bandera. De hecho, que en este momento que ya la DINAC, a través de esa resolución 375, llegó a darle a Paranair a que justamente, ¿verdad?, actúe entre Asunción, Montevideo, Montevideo, Asunción, lo está designando. Por tanto, y si tiene matrícula ZP, entonces pasa a ser línea aérea designada, pero no de bandera, ojo. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿No podría regularse por una ley el tema de dar tan fácilmente rutas de mercado aéreo de Paraguay a extranjeros? Si me podés leer otra vez, por favor, porque no comprendo bien lo que quiere preguntar. Sí, ¿no podría regularse por una ley el tema de dar tan fácilmente rutas de mercado aéreo de Paraguay a extranjeros? No, para eso existen lo que dije hoy, los convenios bilaterales. O sea, Paraguay tiene varios convenios bilaterales, ¿verdad? Y no sé, para mí sería muy burocrático tener que sacar una ley para que la DINAP pueda otorgar, ¿verdad? Eso, siendo que el ente competente, de acuerdo al Código Aeronáutico, es la autoridad aeronáutica conocida como Dirección Nacional de Aeronáutica Civil y tiene una subdirección de transporte aéreo. Entonces, son ellos los que se ocupan, ¿verdad?, en saber o dirimir. Yo pienso que al contrario, no tendríamos que atarle nosotros la mano, ¿verdad?, a la DINAP para una cuestión de esa naturaleza, porque justamente ahí está la negociación que se hace. Anteriormente nos sirvió muchísimo, pero cuando la capacidad era establecida en restricción, ¿eh? Antes había cuotas, se llamaba, antes había frecuencia, yo te doy 3, vos me das 3, o sea, no salíamos de ese marco regulatorio que era un marco muy cerrado, ¿eh? El tema de la capacidad, tanto pasajeros te doy, hasta eso no va a poder traer. Por suerte desapareció en el mundo, ¿verdad?, esa cuestión cuando los Estados Unidos en el año 78, a través de la Regulation Act, ha establecido la famosa desregulación, donde entraron la competencia y ya dejó de existir la reciprocidad real y efectiva, que antes era muy dañino, perdón, la reciprocidad real y efectiva, ¿verdad? Y no la reciprocidad justamente de capacidades, porque esa reciprocidad de capacidades es lo que a nosotros nos dejó mucho tiempo, ¿verdad?, muy varado a nivel internacional. Acá nosotros tenemos que pensar eso. Se abrió el mercado,
se abrió la competencia, fue en los Estados Unidos que nació toda esta cuestión de la desregulación. Entonces, ahora la competencia es lo que manda dentro de ese mercado. Y las rutas son muy importantes. O sea, las rutas son muy importantes. Por eso dije yo que después de los 10 años que fue recuperado, por suerte Paraguay está negociando muy bien. Y ustedes pueden observar cuántos vuelos de Copa vienen acá, cuántos vuelos de aerolíneas argentinas están entrando acá. Antes apenas había 2 vuelos o 3 vuelos nomás permitidos. Y si querían hacer otro vuelo, tenían que recurrir a lo que se conoce como el vuelo especial, que gracias a Dios desapareció el vuelo especial. Ahora tenemos la posibilidad de una especie de cielo abierto, ¿verdad? Las compañías eligen la forma de venir y bueno, y vienen y tenemos una invasión. Dios quiera que volvamos a tener otra vez, porque la pandemia nos mató todo eso a nosotros. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una línea aérea de bandera y aerolíneas de referencia? ¿Y cuál de ellas sería mejor para implementar en nuestro país? Bueno, aerolíneas de referencia no existe, para que sepan. Yo dije que existían líneas aéreas de bandera y línea aérea designada. Línea de referencia no existe. Lógico, una línea aérea designada puede ser un explotador de servicio aéreo, como el que acabo de decir, ¿verdad? Como el caso de Paranaí, que fue designado ahora para los vuelos a Montevideo. Pero una línea aérea de bandera es llevar el orgullo nacional, ¿verdad? Tener la bandera paraguaya generalmente que se pinta en el timón de dirección de los aviones, ¿verdad? Y se pone la palabra líneas aéreas, por supuesto, paraguaya, con su matrícula ZP. Y también, lógico, puede buscar algunas que otras conveniencias siendo aeronave de bandera que a lo mejor puede no tener el designada. Excelente, doctor. Siguiente pregunta. ¿Usted cree que los precios de los pasajes aéreos después de la pandemia van a aumentar o se van a reducir, teniendo en cuenta el miedo de la mayoría de las personas de volver a viajar? Muy interesante pregunta. Si vos llegás a ver incluso las ofertas que hay en estos momentos, mira, a través de, no sé, a través de Facebook, y vas a ver vos que pasajes que valían, o no sé, eventos que te llevaban con pasaje aéreo y hotel, era de $1,400, $1,500. Hoy están reducidos a $800. Fíjate vos, una avenida de Air Europa que viene de Madrid, que su pasaje estaba allá por los creo que $1,500 fue la última vez que justamente yo me había ido, era el precio, hoy está a $1,200. Hoy el tema de la pandemia, para la persona que preguntó y para todos los que me están viendo, hoy el tema de la pandemia por los primeros momentos nos va a beneficiar un poco porque van a tener que reducir los costos de pasaje si el pasajero quiere volver a tener confianza de querer seguir volando. O si no, de lo contrario, lo vamos a hacer correr a todo. Aparte del miedo, le poner otra vez un pasaje exuberante, nadie más te va a volar. Mucho más ahora que fíjate que a través de la pandemia el mundo se habituó a través de esto, a través de lo virtual, a través de la tecnología. Entonces hay mucha gente que a lo mejor ya no va a tener un hombre de negocio que viajar a Buenos Aires para hacer un negocio si él puede agarrar su computadora y hacer tranquilamente, ¿verdad? Hacer justamente su negocio a través de la computadora. Entonces eso tenemos que sacarle para que el pasajero vuelva a ir a hacer su negocio a lo mejor a Buenos Aires o a San Pablo y no que haga él a través de la computadora. ¿Y qué van a tener que hacer para eso? Van a tener que reducir únicamente los pasajes de a poco seguramente, ya que está previsto en el 2023. Imagínense ustedes, en el 2023 está previsto el desarrollo supuestamente total del transporte aéreo. Así que falta todavía unos años más. Y de a poco, si vamos abriendo la frontera, yo creo que de a poco
vamos a poder irnos a, no sé, a Punta Cana o a todos esos lugares que siempre la gente se va y vamos a poder irnos por 500, $700 dentro de poco. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Se tiene planeado establecer los vuelos burbuja con otro país? Bueno, yo dije que esto que se hizo con el Uruguay como vuelo burbuja es un vuelo que estuvimos nosotros viendo la resolución de la DINAC, que viene a ser una especie de sondeo, ¿verdad? Si esto a lo mejor decae en algunas cosas, puede suspenderse, pero si es que a lo mejor es beneficioso, puede continuar el aumento a poco. Nosotros ciframos a que justamente, no sé, hoy la escuché a Mazzoleni diciendo de que la curva está bajando, bueno, y todas esas cosas a lo mejor nos va a beneficiar a que mañana, a lo mejor ahora o dentro de poco, el presidente de la República con el presidente del Brasil creo que tienen que conversar y pongámosle que abran las fronteras aéreas, ¿verdad? Y se haga entonces mañana un estilo de vuelo burbuja entre Asunción, San Paulo, por ejemplo, que tiene, o Asunción, Buenos Aires, que se está esperando muchísimo. Esto va a ser una especie, no sé, para mí de experimento, ¿verdad? Y si esto va teniendo éxito, entonces quizás los países como Argentina y Brasil, ¿por qué no hacemos nosotros también? Vamos a tratar de hablar con Paraguay y así no podemos hacer, pero también eso va a depender mucho, ¿verdad? De la tasa que nos da la pandemia, ¿verdad? En todo lo que sea contagio o muertes. Perfecto, doctor. Siguiente pregunta. ¿Existen experiencias exitosas en el extranjero del modelo de empresa que se propone, ya sea público o privado? Bueno, hay muchas empresas exitosas, ¿verdad? Ya le dije, uno que tiene así más o menos ese tipo de economía son las empresas grandes, ¿verdad? Uno de ellos fue Iberia, la British, ¿verdad? Que también se ha hecho, pero son, no sé cómo puedo decirle, empresas que en esos momentos estuvieron en la mejor actividad y en el mejor éxito, ¿verdad? Hoy no puedo decirte si existe empresa exitosa o empresa no exitosa porque la pandemia dejó 17.000 aviones en el suelo, se destartalaron las compañías, muchas compañías fueron a la quiebra, ¿verdad? Muchos personales están sin empleo por toda esta cuestión. Entonces no sé cómo habrá quedado todo lo que han hecho, ¿verdad? Todo lo que me ha hecho, pero en el caso de la última fusión más importante o de intercompañía que se hizo fue entre la British y Iberia. Imagínense, dos empresas poderosísimas. La British la absorbió prácticamente a Iberia. Y así también hay algunos que otros conglomerados, ¿verdad? Que son empresas muy importantes en el mundo. Pero hoy, sin panorama, nos deja toda esta cuestión en el mundo. Seguramente desde el 2023, como dije yo, cuando se regularice el transporte aéreo, podemos empezar a pensar de que existan empresas exitosas en consorcio o en fusión o como sea, ¿verdad? Pero por el momento no quiero precipitarme en decir eso. Entendido, doctor. Una última pregunta para cerrar. ¿Existe algún incentivo por parte del Mercosur la obtención de nuevas rutas o en caso de que no, influye de alguna manera en las relaciones diplomáticas o comerciales de la obtención de nuevas rutas? No, la verdad que no. Mira, el Tratado de Asunción incluso no contempló la parte del transporte aéreo para que sepan. Y los países se manejaron a través de convenios bilaterales. Yo creo que existen muy buenas relaciones entre las autoridades, al menos me consta, ¿verdad? Entre las autoridades aeronáuticas, sea del Uruguay, sea del Brasil, la autoridad aeronáutica de Lima, también de Santiago de Chile.
el transporte aéreo se manejó autónomo fuera del tema del Mercosur, y tuvo muy buen éxito y muy buena reciprocidad por parte de los estados. Tal así que se llegó a lo que yo les dije recién a ustedes, donde cada país o cada línea aérea de un país X enviaba la cantidad de vuelos que ellos creían conveniente, ¿verdad? Y eso generó un movimiento extraordinario, ¿verdad?, de pasajeros en todo sentido de la palabra. Las relaciones entre los estados integrantes del Mercosur, como dije, no contempló ese Mercosur el tema del transporte aéreo, que quedó a cargo de los países de hacerlo de otra manera. Fue hasta ahora muy exitosa. No me consta que haya oposición, al contrario. Quiero citarla, aquí está la famosa CLAC. La CLAC es la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, y la CLAC lo integran todos los directores de aeronáutica de América, ¿verdad? Justamente de América, principalmente de América Latina. Entonces la CLAC también, a través de esas reuniones con los directores de aeronáutica, ¿verdad?, de América o Centroamérica, siempre hay esa cordialidad, esa mancomunión de esfuerzo de poder siempre potenciar el transporte aéreo, que es para mí el transporte más importante, no solamente en la región, sino el transporte más importante en el mundo. Ha acortado a los países. Hoy no hay más un país que no esté a 24 horas del avión, ¿verdad? Si vamos en vuelo directo, por supuesto, muchos actúan con escala, pero ha acortado el mundo, imagínense ustedes. Entonces tenemos que sentirnos orgullosos que los hermanos Wright en el año 1903 hayan comenzado por primera vez a volar un aparato más pesado que el aire, que fue el avión. Y calculando de 1903 a 2020, fíjense, hay apenas 100 y piquito de años nomás que se desarrolló el transporte aéreo. Y hoy el transporte aéreo está encima de todos los transportes aéreos del mundo, del mundo. Primero, por la velocidad, la velocidad. Calculen ustedes los barcos en los océanos, el barco que mayor potencia incluso desarrolla dentro de los océanos no va de más de 180 millas por hora. El avión, sin embargo, hoy el avión grande, sea de gran porte, su velocidad está entre los 950 kilómetros por hora. Es por eso que hoy tenemos países que están seguramente a pocas horas. Fíjate, Asunción, Buenos Aires, vamos 1 hora 30. Por eso digo, el transporte aéreo vino a cambiar el mundo, ¿verdad?, en muchas cosas. Y el transporte también más exitoso porque es el transporte entre todos los transportes del mundo que tiene menos accidentes en estadísticas. Y tiene una organización de primera, que es la conocida como la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que es la que maneja toda la aviación, ¿verdad?, mundial, de los creo que 96 países que lo integran. Excelente, doctor. Con esto cerramos las preguntas. Muchas gracias. Bueno, sin más que agregar, damos por concluido el webinar de política aérea, agradeciendo la valiosa participación del doctor Óscar Bogado y de los participantes en nombre de la carrera de gestión de la hospitalidad. Los ganadores del sorteo serán comunicados por el Instagram de la carrera, @LGHFP1, y les esperamos a todos en nuestro próximo webinar a desarrollarse el 1 de octubre, en donde contaremos con la participación de la Senatur. Muy buenas tardes. Quiero una palabrita más. Sí, claro. Adelante, doctor. La verdad que me van a disculpar porque justamente me olvidé de esa carrera. Por eso quiero agradecerle a ustedes. Cuando conmigo había hablado Andrea, me dijo, soy de la carrera de gestión en realidad. ¿Pero qué? Dije yo, pero gestión de la hospitalidad, ¿y en qué? Y me explicó a mí ella todas esas cosas. Así que le deseo, yo sé que es una carrera nueva seguramente,
Les deseo mucho éxito a todos ustedes, ¿verdad? Con el fin que tienen a través de esa carrera. Y bueno, y me gustaría estar cuando haya algo presencial, me gustaría ya seguir conversando con ustedes ahí. Muchas gracias. Gracias a usted por haber aceptado la invitación y por haber dado una excelente ponencia en el día de hoy. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a todos los participantes.